Patricia de Ferrari está aquí con nosotros, es diputada nacional y mucho gusto me da saludarla. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Paulino? Buen día. Buen día. Bueno, Unión Cívica Radical, provincia de Córdoba. Exactamente, sur de Córdoba. Sur de Córdoba, para ser más exactos. Sur de Córdoba, de la Bulaye. De la Bulaye. Bueno, Córdoba que tiene sus cuestiones en términos de radicalismo, ¿no? Porque está el sector de Aguada, está el sector de Mestre, está el sector de Mario Negri. No debe ser fácil la convivencia. Bueno, depende. En algunos momentos es más sencilla, en otros momentos hay criterios que difieren, pero a la larga siempre se puede sentar en una mesa y hablar y acordar, porque lo que importa es qué se puede proponer para Córdoba que sea diferente de lo que tenemos, que la verdad sea dicha que no estamos muy bien. Tenemos un fin de ciclo claramente marcado, un gobernador que cuando se le incendiaba la provincia, estaba paseando por el extranjero, y mientras se mataban entre vecinos y se perseguían y se robaban, nadie del gobierno salió a poner un poco de paño frío hasta que él no llegó, y ahora que tiene toda la provincia inundada, anda paseando por los canales de televisión de Buenos Aires promocionándose. Así que a nosotros nos preocupa el estado que tiene la provincia, con muchos temas sin resolver, con una pésima relación a nivel nacional, y por supuesto los productores con muchos problemas con las inundaciones y sin ningún tipo de respuestas. Todas las emergencias hídricas que plantea la provincia acá no se homologan, o sea, para la nación es como que no existen las inundaciones en Córdoba. Escuelas que están dando clase en contenedores que prometieron hace, no sé, por lo menos 60 días que iban a estar listos en breve y siguen dando clase en esas condiciones. Como acá en la ciudad de Buenos Aires, pero contenedores de más baja calidad, digamos. Exactamente. Es una discusión sí, parecida, porque acá, digamos, terminó siendo zanjada, etcétera, pero no. En Córdoba no. En Córdoba, estoy hablando de la zona mía, más precisamente en la ciudad de La Carlota, 90 kilómetros de la Bulaye. Nosotros vemos que hay muchas falencias. Nosotros estamos pagando, por ejemplo, los cordobeses pagamos un fondo vial extra de impuesto a los combustibles que genera 500 millones de pesos para las rutas. La tasa vial, que es el adicional de 10, 15, 20 centavos al litro de combustible en Córdoba. Exactamente, pero además pagamos por el litro de nafta, el de gasoil y el metro cúbico de gas en el fondo hídrico que creó De la Rúa en el 2001, con afectación específica para las inundaciones. O sea que los cordobeses hoy por hoy estamos aportando más de 1.000 millones de pesos que no nos vuelven en rutas, ni en canales, ni en caminos secundarios para sacar la producción. Nosotros estamos en una cuenca lechera importantísima, y las cuencas lecheras necesitan caminos en condiciones, porque la producción láctea hay que sacarla todos los días y no se la puede sacar, y con los campos inundados las máquinas no pueden entrar. Pero estamos generando recursos valiosísimos que a los cordobeses no nos llegan. O sea que la verdad es que la discusión de los recursos que generamos no solamente van para las provincias que tienen hidrocarburos. Yo creo que, por ejemplo, nosotros planteamos en su momento en la Cámara que tendríamos que hacer lo mismo que las provincias hidrocarburíferas. O nos quedamos con las regalías de la soja, las provincias que producimos soja, o coparticipamos, como nos hacen coparticipar la soja, las regalías hidrocarburíferas a toda la Argentina. O sea, hay unas distorsiones que se están manejando tan grandes que urge rediscutir el sistema económico estatal, nacional y provincial. Ahora, no es un dato menor el que usted deja traslucir al pasar, digamos. Nosotros no tenemos hidrocarburos, no tenemos petróleo en Córdoba en particular. Exactamente. ¿Sí? Entonces, nosotros deberíamos tener regalías sobre lo que sí tenemos, que es la soja, por ejemplo, y en consecuencia hacer como las provincias petroleras, tener potestad sobre la regulación de esa renta y usufructuarla, primero y fundamentalmente los cordobeses, y luego girar a la nación el excedente, como hacen las provincias petroleras, como hace Neuquén, como hace Chubut, como hace Salta, digamos. Nosotros ya lo firmamos a eso en el año 2012, porque nos sentimos totalmente discriminados. O sea, las regalías no se reparten con sentido solidario como si se reparte la soja. Y nosotros tenemos o sea, la soja forma parte de es uno de los rubros económicos más importantes que tiene Córdoba.
tan importante como el de la industria automotriz y siempre estamos perjudicados por las políticas nacionales, así que efectivamente nosotros lo que exigimos es que la soja pase a ser considerado un recurso estratégico de las provincias y se reparta con el mismo criterio que el hidrocarburo. La soja nada más, trigo, maíz, lácteos, carne, no, porque sería entrar en una discusión de a mí me parece que invertir la coparticipación. Sí, nosotros lo que tendríamos que hacer es plantear un modelo productivo totalmente distinto que el que tenemos, y de financiación a largo plazo, que tampoco existe, un proyecto de desarrollo que no hay. Cuando uno tiene un proyecto de desarrollo, tiene un Estado que trabaja en pos de ese modelo de desarrollo y que genera la infraestructura adecuada para eso. Y nosotros vemos que hoy tenemos una infraestructura que todo el mundo ve que puede hacer con ella, un Estado que anda a ciegas y se plantea un desarrollo que en esas condiciones es imposible. Entonces, uno quiere una discusión de largo plazo con el tema de agroalimentario, de una industria que sea sustentable, pero la verdad sea dicha que hoy, la discusión de hoy ameritaría que al menos en el caso de la soja tengamos el mismo trato que los hidrocarburos. Y hablando de hidrocarburos, me parece importante decir una cosa. En toda esta discusión que se está planteando, hay un gran ausente que no podría por la Constitución Nacional ser ignorado, que son los pueblos originarios. Cuando se toman decisiones que afectan a los pueblos originarios en lo que hace a sus territorios, y ellos están en las adyacencias de Vaca Muerta, tienen que ser tenidos en cuenta y... Sentados en la mesa, dice usted, para el marco regulatorio. Exactamente, y no están. Respecto a Córdoba, y volviendo a eso, ¿el espacio UNEN, digamos, puede trabajar y convivir en la Unión Cívica Radical con juez o no? Efectivamente el espacio UNEN lo que está generando, más allá de los nombres, es una manera de construcción política colectiva y horizontal. Con lo cual, nosotros en una primera etapa vamos a competir con juez por las nacionales, porque él tiene como referente a Wiener y nosotros tenemos nuestros propios referentes. O sea que va a haber, en las PASO se va a resolver esa dinámica interna. Exactamente, la herramienta de las PASO utilizadas como las está utilizando UNEN es una fenomenal herramienta de construcción política porque deja en manos de los votantes las decisiones de quién encabeza. Pero o sea que es indistinto de si usted congenia o no con juez, porque en definitiva usted va a dar una batalla interna dentro del espacio UNEN contra el propio juez. Claro, por las candidaturas nacionales. Ahora, la construcción de provincial y además en cada municipio, tenemos total libertad de acción porque más allá de las ideas políticas, muchas veces los vecinos, los ciudadanos que somos como más cercanos, tenemos ideas comunes y nos es más fácil ponernos de acuerdo sin las internas o las diferencias que se evidencian. A nivel micro es más sencillo que a nivel macro. Exactamente. A nivel micro uno puede entenderse. Entonces nosotros tenemos libertad de acción y nos van a respetar las decisiones que tomemos. ¿Y hay paso en Córdoba para resolver las no hay paso en Córdoba. De la Sota amenazó con ponerlas, pero se dio cuenta que no le iba a ser favorable, entonces creo que por ahora está reculando, como se dice. ¿Sí tienen boleta única? Sí tenemos boleta única, pero no es tan buena nuestra boleta única como la de Santa Fe. ¿Prefieren la de Santa Fe ustedes? Nosotros preferimos la de Santa Fe, efectivamente. Y respecto a Macri, digamos, hablando de boleta única, que lo he instaurado también para la Ciudad de Buenos Aires y se va a votar con boleta única el año que viene. Veremos si de manera desdoblada o conjunta, en principio desdoblada. ¿Macri es un límite para usted también, como para otros sectores o no? Yo le voy a poner como un ejemplo concreto con lo que pasa con el intendente de Río Cuarto. Yo sigo refiriéndome mucho al sur de Córdoba. El intendente de Río Cuarto fue uno de los pocos intendentes que se animó a decirle que no al juego. Impidió que se instalaran las maquinitas tragamonedas, que todos sabemos los desastres que genera a nivel de la población con recursos más escasos. Tuvo esa valentía, le dijo que no al juego. Y después dice que él en realidad políticamente no tiene inconveniente en aliarse con Macri. Ahora la pregunta es, Macri está sentado junto a Cristóbal López. Entonces, ¿qué defiende uno cuando dice con quién se va a juntar? Porque más allá de los nombres están qué cosas defienden cada uno. Entonces a mí me parece que Macri es una discusión que nosotros en UNEN no estamos teniendo, o al menos intentamos que no nos la metan de prepo, porque no se trata solamente de sumar. Y yo voy a hacer otro análisis ya político respecto a Córdoba. Hay un tercio del electorado de Córdoba que nunca votó ni peronistas ni radicales. Un tercio que en la década del 80 le votaba al MID, que en los 90 le votaba a la UCD, que en la primera década del siglo XXI le votaba a Juez y que ahora aparece votando Macri.
Ahora, claramente es un tercio que no vota a los partidos mayoritarios. Entonces, salir a la pesca de ese electorado simplemente para sumar más, me parece que es un poco simplista como análisis. Yo creo que hay que ver un poco más allá y ver qué es lo que ese tercio del electorado busca a la hora de elegir distintos partidos en cada elección. O sea, ¿usted cree que unen debe crecer en lo que los unen? Exactamente. Haciendo juego de palabra, digamos, A mí más que en las diferencias. Exactamente. UNEN lo que plantea es crecer dentro de los que nos parecemos y zanjar las diferencias de una manera que sea participativa. Si al final, frente a un balotaje, con la dinámica que tiene la política argentina, Macri termina siendo parte o no de UNEN, yo creo que siempre va a ser como una cuestión externa. Pero eso es una discusión secundaria. En ningún caso en las PASO incluir a Macri. ¿No? Exactamente. A mí me parece que expresa otra realidad política muy diferente. ¿Qué pasó en el Congreso en la discusión de endurecer las penas para los comercios, etcétera, donde hubo debates bastante álgidos, han contado entre el oficialismo y sectores de la oposición, usted en particular? ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, justamente pasa que hay dos miradas claramente antagónicas, diferenciadas y antagónicas respecto de cómo se defienden a los consumidores. El oficialismo cree que endureciendo las penas del Estado extrapolando todo lo que son las penalidades de la ley de abastecimiento, la ley de la dictadura, esa que permite decomisar, que permite clausurar y demás. Que amenazó con reinstaurar y reimponer Guillermo Moreno. Sin exactamente, fue siempre el fantasma que agitó para amedrentar a los empresarios. Ahora la quieren poner de lleno adentro de la ley de defensa al consumidor. Con lo cual la ley de defensa al consumidor, en vez de defender al consumidor, pasaría a ser un apéndice del Poder Ejecutivo, con lo cual se pierde totalmente el sentido de la ley. Para el oficialismo, la política de defender al consumidor se reduce a precios cuidados y a tener elementos de presión y extorsión sobre las empresas para que se mantengan en esa línea. Nosotros creemos que la defensa de los consumidores pasa por otro lado, que hoy no está teniendo en cuenta el gobierno nacional. Por caso, había una Secretaría de Defensa al Consumidor que pasó a ser subsecretaría, hoy es una dirección. Todos sabemos que a menor nivel, menor capacidad, menores recursos y demás. No está instalado el Tribunal de la Competencia, o sea, hay muchas cuestiones que le pasan a los consumidores o a los usuarios con respecto a los productos y servicios que consumen, que necesitan de ser dirimidos de manera especial, no por una cuestión ordinaria dentro de la justicia. Y eso hoy no existe. No existe ese tribunal, no lo quieren poner en funcionamiento, y eso allanaría muchos problemas que tienen los consumidores. Sería como la ley de mediación, digamos, entre comillas, para los conflictos entre vecinos, por ejemplo. Claro, pero sería entre consumidores y usuarios con respecto a los productos o a los servicios que pagan. Correcto, para no terminar, como usted bien marca, en la justicia ordinaria, que no es un hecho menor, que después termina decantando en esos procesos largos, engorrosos, no simples, tediosos y carísimos. Y carísimos, y por los cuales el usuario y consumidor no ingresa. Exactamente. Y la última es que no han nombrado el defensor del pueblo de la nación. Quien puede acceder, quien puede accionar en nombre de los derechos colectivos, de incidencia colectiva, es el defensor del pueblo de la nación. Y no lo han nombrado. Entonces nosotros entendemos que el gobierno no está particularmente interesado en empoderar a los consumidores y además en brindarle las herramientas y los elementos que necesitaría para poder ejercer a conciencia y con resultados medianamente exitosos sus derechos. Entonces, en esta pica que existe para el oficialismo hay que tratar sí o sí estos proyectos que alteran. Básicamente son 4 proyectos, pero básicamente coinciden en lo siguiente. Alteran el artículo 45 de la Ley de Defensa al Consumidor, permitiendo que cualquier funcionario administrativo pueda labrar actas con castigos realmente importantes. O sea, más margen de arbitrariedad para el funcionario. Y discrecionalidad, exactamente. Y el artículo 47, que es el que elabora, que es el que plantea las penas, que van desde una multa millonaria al decomiso de mercadería, a cerrar un negocio, y además son de cumplimiento inmediato y uno después tiene que ir a discutir. O sea, invierte la carga de la prueba. Primero, bajo la presunción de culpabilidad, se dicta la culpabilidad y después se ve si hay inocencia. Exactamente. Entonces, para variar,
para variar, benefician a los negocios y a las empresas concentradas, que tienen recursos para aguantar semejante castigo. Ahora, los almacenes de barrio, los negocios que tienen menor envergadura, están totalmente desprotegidos. Y además lo que no tiene en cuenta este intento del oficialismo es entender cómo se crea la estructura de precios, porque más allá que no quieren reconocer que el gran generador de aumento de precios es la emisión permanente de billetes sin respaldo y sin control, no se está estudiando la cadena que dijeron que lo iban a hacer de precios. Entonces, ¿quién asegura que un producto que no está a la venta y forma parte de los convenios que han generado con la Secretaría de Comercio, quién augura y asegura que ese faltante es responsable del dueño del negocio? ¿Qué pasa si es un tema del proveedor? Sí, como suele ocurrir y como aducen los propios comerciantes muchas veces. Digamos. Exactamente, entonces... Estaríamos castigando injustamente, digamos, eso dice usted. Y ese margen y esa arbitrariedad quedaría en poder de un funcionario si la normativa que el oficialismo intenta aprobar en el Congreso surte efecto. Exactamente, yo digo que ellos están en una etapa, el oficialismo está en una etapa de vigilar y castigar. No hay otra alternativa que no sea pongo penas importantes y las ejerzo a como dé lugar y después vayan a discutir. Es sintomático porque además es el mismo gobierno que termina pactando con los grandes centros comerciales, con las grandes cadenas, que termina pactando los subsidios con las grandes empresas. O sea, que no se focaliza en el más débil, siempre está pensando en el más fuerte, ¿no? Exactamente. Bueno, por eso, entonces, con esa herramienta amedrentan para poder sentarse a negociar mejor desde con los una grandes. Situación de mayor fortaleza. Con lo cual, seguimos diciendo que no están puesto el foco en los consumidores y en los usuarios, que en este caso me parece que es un deber de la política empezar a ocuparse de los que menos pueden. No tanto de los que menos tienen, sino de los que menos pueden, porque cuando uno tiene al frente al Estado, digamos, es muy difícil, ya sea como un comerciante menor de barrio o una gran cadena de supermercados, en realidad el que termina siendo perjudicado es el que menos puede. Yo, por ejemplo, ponía este ejemplo, con esto que quiere hacer el gobierno. Supongamos que una persona, una ama de casa, está haciendo una torta que suele ocurrir, le faltó uno de los ingredientes. Siempre tenemos un almacén cerca al cual recurrir. Lástima que si uno va y justamente no tuvo alguno de los productos de precios cuidados y le bajaron la persiana, esa persona no puede terminar la torta porque por defenderle sus derechos de consumidor le negaron el acceso al producto que necesitaba. Porque todo está pensado como si estuviéramos en las manzanas que rodean a la Casa Rosada y hay cadenas de supermercados por todas partes. Sí, claro. En el interior del interior, en los barrios alejados, eso no existe. Entonces, ¿qué defendemos cuando decimos que defendemos al consumidor? Así que me parece que hay dos miradas que se contraponen. ¿Y el oficialismo tiene número, digamos? ¿Cree que va a lograr imponer en consecuencia estos cambios que usted marca o hay cierto recelo propio dentro de la bancada oficialista? Ellos no están, están necesitando o están mostrando que quieren socios en esto. Y de hecho, nosotros tenemos 3 proyectos dentro de la Comisión de Defensa al Consumidor, pero el más completo de todos está en la Comisión de Comercio, que la preside el oficialismo. O sea, que nosotros ahí somos segunda competencia y en realidad estamos esperando a ver qué es lo que se dictamina la Comisión de Comercio. Así que uno ve que el oficialismo amaga, amenaza, pero tienen ciertas, no sé, o por lo menos están queriendo que esto forme parte de un debate. Nosotros ya escuchamos a la Cámara Argentina de Comercio que me había hecho llegar una nota con todas sus prevenciones respecto a lo que significa un proyecto como el de Recalde, el 8210, que es el que está en comercio, y a su vez los otros que tenemos nosotros que son muy parecidos. Pero ahora la idea es escucharlo al secretario Costa, que explique cuál es el criterio. ¿Va a ir Costa? Bueno, así me aseguró ¿no? el vicepresidente de la comisión, el diputado Cabandier, me dijo que sí, que no iba a tener problema en ir, así que esperemos que pueda ¿Y esto asistir. se espera para la semana próxima? La idea es que sí,
Pero yo quiero hacer además otra salvedad. Nosotros tenemos un montón de problemas respecto a los consumidores que exceden este tema de castigar a las grandes empresas que no cumplan o que no se allanen 100% lo que le exige el gobierno. Por ejemplo, sé que el diputado Plaini ha presentado un proyecto respecto de los intereses que se cobran en las tarjetas de crédito. No hablemos de los trámites engorrosos que hay que hacer para solucionar algún problema con el tema de la telefonía celular. No hablemos de los mensajitos que trae la telefonía celular y que uno no pide y después tiene que pagar. A mí me preocupa fundamentalmente, puesto que soy usuaria de la Ruta 7, el estado que tiene la ruta. Si bien la están arreglando en algunas partes, no hay ningún tipo de control. Yo ya cambié 3 parabrisas de mi auto por las cargas que se escapan, sean granos de soja o sean piedritas por las piedras que se levantan muchas veces y sobre todo que salen de la carga de los acoplados. Y ahora resulta que el Estado hasta corta el pasto, o sea, las empresas concesionarias no están haciendo absolutamente nada. Entonces nosotros vemos que hay grandes deficiencias y que se viene el invierno y el tema del gas social y las garrafas. O sea, digamos, nosotros teniendo en cuenta lo que le pasa a los consumidores, tenemos tal agenda de temas que exceden mucho a la propuesta del propio oficialismo, que la cree circunscripta en la batalla casi personal de algunos funcionarios con algunos segmentos empresarios. Tal cual, es así. ¿Cómo definiría el kirchnerismo? ¿Qué pregunta? Yo creo que el kirchnerismo es una manera de construcción del poder totalmente vertical. Yo hasta me animaría a decir que son los mejores herederos de la contraofensiva del 79. O sea, es una manera de construir políticamente que ignora al otro, cree que con la fuerza pura se puede conseguir absolutamente todo, que desprecia el Estado que tenemos y la democracia como construcción colectiva, y además que permanentemente está queriendo cambiar por la fuerza la Constitución Nacional. O sea, con legislaciones o abriendo el capítulo de la reforma constitucional per se. De hecho, siempre la está modificando. Entonces a mí me parece que el kirchnerismo, con algunas banderas que no fueron propias, pero que sirvieron, generó una gran simpatía al principio para terminar cooptando el Estado, considerarlo una parcialidad personal. De hecho lo hemos visto con Vudú, no queda claro dónde termina lo personal y dónde empieza lo público, no solamente a la hora de usar los recursos, sino los recursos económicos, sino todo lo que son los recursos dentro del Estado. El aparato del Estado está al servicio de una facción de gobierno. Entonces yo diría que son facciosos, son negadores de la realidad, han desperdiciado una oportunidad histórica en la Argentina, y entonces me parece que como construcción política a mí no me merece mayor respeto. ¿Cree que a Vudú la presidenta lo banca? Bueno, justamente yo creo que lo banca, no solamente porque es su vicepresidente y lo puso ella. A mí me parece que ahí hay toda una construcción de política que es la que hace que lo avalen. ¿Vudú podría haber hecho todo lo que hizo solo? No, justamente no. ¿Pero por qué lo hace Vudú y por qué ayer invocó las cosas que invocaba? Porque creen que el poder es el gran legitimador de todo lo que hacen. O sea, 54% de los votos, termina la discusión, podemos hacer cualquier cosa. Exactamente, nosotros somos la mayoría, ustedes no existen, y eso se evidencia en cada una de las actividades. Capitanich va al Congreso y solamente monologa, no escucha. Las leyes se aprueban sin modificación alguna, a pesar de que en trabajo de comisión dicen, no, ustedes tienen razón. Pero llegan al recinto, no se aceptan modificaciones. Vudú se dio el lujo de cuestionar al juez, de decir que él lo quería, quería grabar todo para que la gente, o sea, no quieren intermediaciones. Justamente la Constitución Nacional dice que el pueblo argentino no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Y ellos niegan la representación, la ningunean y siempre están esperando un trato directo con el pueblo. Entonces, a mí me parece que hay toda una concepción política del poder que se siente por encima de cualquier otra instancia y que esa la comparten, pero todos, y por eso tienen esa actitud. O sea, yo haría una separación. La presidenta efectivamente lo banca a Vudú. Fue su elección, la hizo en soledad, le exigió a todo el mundo que se la respetaran, y además se ve que le gustaba el estilo de Vudú, tipo, no sé, estrella de Hollywood. Uno lo ha visto ayer haciendo la Victoria para entrar.
siendo un indagado, o sea, digamos, no era una situación para sentirse muy orgulloso. Efectivamente la Presidente lo banca. La segunda cuestión, nadie puede hacer negocio sobre una empresa y utilizar las más de 10 áreas que han quedado comprometidas del Estado sin tener un guiño desde más arriba, sobre todo en un gobierno en el cual son totalmente verticalistas, hiperpersonalistas y verticalistas. Pero más allá de eso, yo advierto una concepción del poder, que el poder es la ley, o sea, que el poder termina siendo la ley a aplicar. Y o sea, la voluntad de poder que todo lo puede, digamos. Que todo lo puede y que todo lo demás tiene que quedar subsumido a esa voluntad de poder. Diputada, por último, hablo de la cuestión de las inundaciones en el sur de la provincia de Córdoba, que me parece que es muy importante. Allí usted habló de desvíos del fondo hídrico en algún momento. ¿En qué estado está esa situación y esos desvíos y esas irregularidades, en todo caso, si han sido subsanadas? No, para nada. O sea, sur, y ahora está comprometido el este, el centro y este de la provincia. Nosotros tenemos distintos tipos de inundaciones, a veces por los ríos, otras veces por las lagunas, pero fundamentalmente porque estamos recostados contra la sierra, que baja muy rápido el agua, y después nos volvemos llanura con un declive prácticamente nulo, con lo cual el agua tarda en salir. Nosotros, el tema con los fondos hídricos es que fueron creados con afectación específica. Correcto. Para inundaciones y en zonas rurales. Néstor Kirchner la hizo ley en el 2006, le extendió el plazo de tiempo, pero le sacó la palabra rural, con lo cual van a cualquier tema hídrico o vial en cualquier parte del país. El tema es que como Córdoba está discriminada, desde el año 2010 no hay ningún convenio firmado con la provincia. Y entonces no llegan fondos, pese a que las aguas están y que... Exactamente, y además como no homologan las emergencias agropecuarias, yo tengo ahí, traje las cartas documento que ha enviado la mesa de enlace al Ministerio de Agricultura porque no homologan las emergencias que tiene Córdoba. Por lo tanto, para el gobierno, claro, bien pueden decir, no existen en la realidad las inundaciones en Córdoba. Entonces, esos fondos se usan discrecionalmente, están dentro de lo que es el Ministerio de Infraestructura de debido, o sea que es un agujero negro por donde pasan los fondos. Los cordobeses debemos aportar más de 500 millones de pesos por eso y en ese concepto, y no nos llegan ni siquiera para lo que dice el artículo 1 de la ley de Néstor Kirchner, que es para mitigar y solucionar inundaciones. O sea, hoy por hoy los productores de Córdoba tienen que penar, vender su stock de hacienda cuando son tamberos, tienen que fundirse y no hay fondos para socorrerlos en este momento, no hay fondos para trabajar los caminos rurales. Inclusive yo le hice la pregunta al ministro Capitanich, y esto me preocupa más todavía, respecto de cómo estaba distribuyendo los fondos hídricos, y me respondió que la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Córdoba no le ha hecho llegar ningún proyecto ni ningún problema respecto a las inundaciones. Así que o la provincia de Córdoba o la nación se nos están riendo a todos los cordobeses. Patricia Ferreri, gracias por este ratito en la mañana. No, muchas gracias, Paulino. Muy gentil por este rato,